Dice la palabra de Dios que en su humillación no se le hizo justicia. Sabes que cuando uno está humillado, de momento no se le hace justicia, pero dice la palabra de Dios que en su generación, ¿quién la contará? Eso está escrito en Hechos 8:33. Dice, en su humillación no se le... Cuando uno vive humillado, parece que no se te está haciendo justicia. Cristo así fue humillado. Pero después dice la palabra de Dios, y su generación, ¿quién la contará? Nosotros somos el fruto de la humillación de Cristo. Amén. Porque nos salvó. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Amén. O sea que cuando uno anda humillado, parece como que, pues mira, estoy padeciendo injustamente, pero después va a venir bendición. Amén. Gloria al Señor. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Este es nuestro Señor. Amén. Y el Señor nos dice que nos humillemos, en definitiva. Amén. Que aprendamos a vivir en humildad, que aprendamos a humillarnos. Eso es lo que estamos recibiendo en esta tarde. Amén o no. Claro. Como no nos conocemos mucho, poco nos podemos humillar, pero en lo poco que estamos juntos sí que podemos, ¿o no? En lo poco o en lo más. Hay algunos que nos vemos aquí poco, ¿ok? Hay otros que nos vemos más, pero en lo poco o en lo más se nos ve. ¿A que sí? Gloria al Señor. ¿Y sabes cómo funciona esto? Pues en 1 Pedro 5:6 lo dice. Dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que os exalte cuando fuere tiempo. Entonces el Señor nos enseña a vivir en humildad, a humillarnos. ¿Ok? Y mientras estamos ahí, seguramente que parece que no se nos está haciendo justicia. Pero hay una promesa, 1 Pedro 5:6, que va a haber un tiempo cuando Dios determine en que vamos a ser exaltados. Amén. Y así funciona. Dios está sobre Dios, da gracias a los humildes. Hay un tiempo para que Dios te bendiga y te levante. Gloria a Jesús. Y ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso es lo que hizo el Señor. Eso es lo que hizo Jesús. ¿Cómo puso Dios a los enemigos de Jesucristo por estrado de sus pies? Pues si esto es un estrado y yo estoy a los pies, yo soy enemigo y yo estoy a los pies de ese que me ha vencido, pues es que los pies están ahí y Cristo está aquí. En la cruz es donde está la victoria. En la cruz es donde se vence a los enemigos, a los que nos humillan. Ahí se le vence, ¿dónde? En la cruz del Calvario. Amén. No hay otro sistema. Y cuando fuere tiempo, dice el Señor, que nos exaltará. Dice el Señor que por cuando se humilló hasta lo sumo, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, amén, y toda lengua confiese de los cielos, de la tierra y lo que está debajo de la tierra, que Jesucristo es el Señor, amén. Gloria al Señor. Entonces hay un tiempo, en 1 Pedro 5:6, pues hay un tiempo. No es correcto, perdón. Sí, dice, Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes, humillaos pues, ok, como entendiendo esto, pues el Señor nos invita a humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y después dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Amén. Como que el orgullo es producto de la ansiedad, queremos tener, y por eso nos levantamos y imponemos nuestra
forma y nuestra historia. Ansiedad es celos, es contención, es sabiduría diabólica. Y al final, no es la de lo alto, es mansa. La sabiduría del alto es primeramente mansa, mansedumbre, bondadosa, llena de buenos frutos. Y hay que mostrarla por medio de nuestras obras, según Santiago, amén. En Filipenses 4:12, ¿sabes lo que le pasaba a Pedro? Pues que había aprendido. Porque si sabía, era porque había aprendido. No, había aprendido. Porque dice, sé. Si sabe, es porque había aprendido. ¿Y qué es lo que sabía? Pues dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y por todo estoy enseñado. Amén. Sé ser el primero y sé ser el último. Sé estar cuando me tienen en cuenta y sé estar cuando no me tienen en cuenta. Sé estar cuando me dan palmadas en el hombro, pues sé estar cuando me ignoran. Eso es todo. Amén. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Había sido enseñado. En todo había sido enseñado. Amén. ¿Qué le había enseñado? Pues fíjate el currículum de Pedro, naufragios, azotes, cárceles, prisiones, ayunos, desvelos, trabajos, qué sé cuántas cosas. ¿Qué currículum tenía? Pues si lo había aprendido, claro que había aprendido a estar en el medio del mar, de náufrago, o a estar delante del rey, dándole testimonio. Había aprendido. Gloria a Jesús. Y eso es lo que Dios quiere que aprendamos. ¿Sabes cómo Dios prepara su camino para nosotros? En Lucas 3:5 dice, se bajará todo monte y todo valle será rellenado. Preparad el camino al Señor. Vos que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Todo valle se rellenará y todo collado se bajará. Toda depresión se llenará. Y toda altivez, todo lo alto se bajará. Y así se quedará todo a nivel. Amén. Amén. Eso es preparar el camino al Señor. Y Dios quiere preparar su camino a nuestras vidas. Por medio de darnos ahí cuando nos tiene que dar, que nos enorgullecemos. O levantarnos cuando estamos ahí caídos, que no nos creemos que valemos nada. Y dice que aún uno de nuestros cabellos, hasta nuestros cabellos están contados de parte de Dios. Amén. Así preparó Jesús, el profeta Juan el Bautista, el camino al Señor. Gloria a Jesús. Sabes que una vez Jesús fue a casa de un fariseo en Lucas 38 y pasó una cosa muy curiosa con una mujer que había allí. Dice que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, le trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugó con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di maestro. Ahí sí que, por dentro, contra aquella mujer, fíjate lo que pensaba, pero como Jesús, sí, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y en definitiva, al final dijo que lo que había hecho aquella mujer iba a ser contado por siempre. Y ya hoy lo estamos contando. Jesús entró en su casa y aquel fariseo no lo lavó los pies ni lo jugó los pies con lágrimas, y aquella mujer lo hizo. Amén.
se sentía pecadora, se sentía necesitada, se sentía pobre, se sentía nada, humilde, lo menos, se puso a los pies de Jesús, se puso a entregar al Señor aquel alabastro, que era un gran valor entonces, a poner lo que ella tenía a los pies del Señor, a servir, a humillarse, y fue tenido en cuenta. Amén. ¿Sabes que este hombre Simón era leproso? Era un fariseo y era leproso. Yo creo que la lepra es eso, la que está todo el día. La fealdad del hombre, la lepra, yo creo que es la que hace que estés todo el día juzgando y creyéndote más. Eso sí que es como la lepra que hace que la enfermedad tan horrible. Gloria a Jesús. Sabes que el propósito del Señor es que nos humillemos. Dice la palabra de Dios en Juan 13:5, que dice que sabiendo que Dios le había puesto sobre todo y que a Dios iba, dice que tomó un lebrillo, tomó una toalla y comenzó a enjugar los pies de sus discípulos. Cuando sabemos quiénes somos, cuando sabemos nuestra relación con Dios, nuestra adopción, el precio que Jesucristo pagó con nosotros, no nos cuesta ser humildes, no nos cuesta ceñirnos y servir a nuestro prójimo o a quien sea. Cuando no tenemos esa identidad como hijos de Dios, dice que sabiendo que Dios, lo podemos leer en Juan 13:5, le había puesto sobre todo y que a Dios iba, él era consciente de quién era. O sea que ser humilde no significa no ser nada. Ser humilde significa saber quién es uno, amén, y quién es su Señor. Eso es todo, amén, del que uno necesita aprender. Gloria a Jesucristo. Dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla en que estaba ceñido. Hizo algo parecido a aquella mujer, amén. Aquella mujer sabía quién era Jesús y Jesús sabía quién era. Amén. Amén. Cuando estamos dispuestos a servir a Jesús, estamos dispuestos a servir al prójimo. Cuando estamos dispuestos a humillarnos ante Jesús, estamos dispuestos a humillarnos ante el prójimo. Cuando estamos dispuestos a servir a Jesús y a decirle: sí, Maestro, externamente, pero por dentro, qué mujer tan pecadora, si fueras profeta sabrías que es una mujer pecadora. Entonces no estamos dispuestos a servir a nuestro prójimo, a no ser que haya un compromiso externo que lo requiera y que sea indispensable. Pero la humildad que Dios quiere que aprendamos y la mansedumbre no es externa solamente. Amén. Es de corazón. Dice que Dios no se fija en lo que el hombre se fija en la apariencia, pero que Dios se fija en el corazón. Amén. Eso no quiere decir que no tengamos en cuenta las apariencias. Amén. Necesitamos venir al culto también decentes. Amén. No es malo, pero necesitamos venir al culto decentes de corazón. No de tirarnos por fuera solamente porque nosotros nos fijamos en lo externo, pero Dios se fija en el corazón. Tanto una cosa como la otra es válido. Amén. Y la enseñanza que Dios nos quiere dar es en nuestro corazón. Por eso necesitamos asociar, tener socios. Romanos 12:6. Dice que mejor es repartir despojo con los soberbios que humillar nuestro espíritu con los humildes. ¿Dice eso la palabra de Dios? O dice al contrario, que mejor es humillar
el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Y tenemos tendencia a juntarnos con a hacer lo contrario de lo que Romanos 12:6 dice, a juntarnos como a veces me van a decir, decía, que Dios los creyentes se juntan, pues Dios quiere juntarnos de esta otra manera, también eso es algo que no es bíblico. Romanos 12:6, ¿cómo dice la palabra de Dios? Asociándonos con los humildes, amén. Romanos 12:6 dice, pues no está aquí, pero dice la palabra de Dios que nos asociemos con los humildes. No, es en el 12:16. Unánimes entre vosotros son deberes cristianos, no altivos, amén. Asociar, sino lo contrario del altivez, de juntarnos con la camarilla orgullosa, la camarilla que todo lo demás, los que están diciendo mi queja, pues dice que no, que nos juntemos, que nos asociemos con los humildes y que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Amén. Gloria al Señor. Dios es excelso, dice la palabra de Dios en un salmo. Dice en el Salmo 138:6 que Dios es excelso. Nadie tiene duda de que Dios sea excelso. Excelso es más que grandioso, es más que poderoso. Si tú vas a una persona poderosa o tú vas a una persona grande, posiblemente tendrá muchas cosas que atender y no sé si nos atenderá. Si vamos a una persona bien de otro estatus social, igual no nos atiende, pero Dios, con ser excelso, según el Salmo 138:6 dice la palabra de Dios, que es excelso pero atiende a los humildes. Amén. Entonces, la atención de Dios, a pesar de ser excelso, de que los cielos son el trono de sus pies y el firmamento la obra de sus manos, a pesar de toda esa grandeza, Dios tiene tiempo, atiende, está pendiente de los humildes. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Porque igual piensas que Dios tiene muchas cosas que hacer, como los que no lo conocen. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Y también tiene tiempo para mirar de lejos al altivo. Al altivo lo ve desde lejos. Al humilde lo recibe y lo atiende. Así de simple. Amén. Jehová exalta a los humildes y resiste a los soberbios. En el Salmo 149:4, ¿sabes lo que otro beneficio de la humildad? Pero Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. La humildad es una hermosura. Amén. La humildad nos hace hermosos. Amén. ¿Por qué? Pues porque el Señor pelea por nosotros, el Señor nos salva. Amén. La arrogancia nos hace feos, casi como leprosos. Amén. Por eso dice la palabra de Dios que nos revistamos de humildad. Como vuelve a decir en 1 Pedro 5:6, leíamos, no resistamos a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Lo leíamos en 1 Pedro. Sí, lo leíamos antes, amén. Pues vamos a volver a leerlo otra vez, porque tiene algo más que decirnos el Señor después de eso. Dice que nos revistamos de humildad. El vestido, yo creo que siempre denota lo que uno hace. Un bombero o un
policía se le tiene en cuenta como policía si está en una calle por su traje. Y un bombero también va preparado para la labor que va a hacer. Entonces, el vestido, siempre que Dios habla de vestido en la Biblia, yo pienso, para mí, hasta ahora, a no ser que Dios me muestre otra cosa, habla de las obras, de lo que hacemos. ¿Correcto? Amén. Entonces, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y aquí dice la palabra de Dios que nos revistamos de toda humildad. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Amén. Sumisos, mansitos, unos con otros. Amén. Revestidos de humildad. Amén. O sea que sobre lo que seas, sobre lo que hagas, si eres bombero te pones el traje de bombero, si eres apóstol eres apóstol, si eres siervo te pones el traje de siervo. Pero sobre ese traje que se ve lo que eres, seas el actor, o seas el obrero, o seas lo que sea, hay que revestirse, venga, no vamos a poner otro vestido encima, nos revestimos. ¿Y de qué nos tenemos que revestir? De humildad. Amén. No importa lo que hagamos, que sobre todo eso tenemos que ser humildes. Amén. Y qué hermosura. Gloria a Jesús. Qué hermosura. Dice la palabra de Filipenses 3:21.